Que no me presentan hoy, pues me presento. Yo creo que me conocéis la mayoría o casi todos, ¿no? Pero bueno, mirad a ver que ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? Bueno, pues simplemente deciros que muchas gracias por venir en una tarde como esta, en la que parece que hace bastante calor. Esta mañana parecía que iba a hacer menos, pero ahora sí lo hace. Bueno, yo voy a hablar de la reutilización de los edificios industriales en general, y luego me voy a ceñir al caso de Béjar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que siempre me gusta empezar poniendo en valor lo que es el patrimonio industrial, ¿no? En dos pinceladas, pero que yo creo que es necesario, porque vamos a hablar de una parte de ese patrimonio industrial, que en este caso son los edificios. Pero bueno, que sepáis que está constituido por los bienes inmuebles, bienes muebles, archivos documentales y gráficos, y luego los bienes inmateriales o intangibles, ¿no? Entonces, entre los bienes inmuebles, lo más importante pues son los edificios, por lo menos lo más visible, ¿no? Las chimeneas, las represas o pesqueras, como decimos en Béjar, ¿no? Que tenían como misión acumular el agua para llevarla por los canales, otro elemento patrimonial, con sus correspondientes compuertas, aquí hay una al final, y para llevarlas a las fábricas. ¿Y para qué las llevaban? Pues principalmente para producir energía, para mover las ruedas de cárcavo, las ruedas hidráulicas, y luego después para mover las turbinas hidráulicas, que primero lo que hacían era transformar energía hidráulica en mecánica para mover la fábrica, y luego posteriormente ya se utilizaron para producir electricidad, que también servía para mover la fábrica, ¿no? Aparte de eso, el agua servía pues para las operaciones en húmedo, por ejemplo, para el lavado de la lana, el lavado de cualquier tipo de tejido una vez terminado, ¿no? Pues para la tintura, para el bacanado, en fin, para todas las operaciones en húmedo genera. También forman parte de los elementos patrimoniales los puentes de servicio. He cogido uno que no es precisamente el más bonito, pero bueno. Los puentes de servicio servían para comunicar las dos orillas del río, y que cuando una fábrica tenía una parte a un lado y otra parte a otro, pues permitía pasar con las mercancías, con las personas, etcétera, etcétera. O si no, cuando una fábrica tenía solo a un lado, pues a veces le permitía pasar al otro lado, que era justo a lo mejor donde estaba el camino o la carretera. También es importante los tendederos de paños. Los tendederos de paños que servían para secar los paños, pero además de eso para darles el ancho acabado. Bien, es verdad que era un ancho pues un poco que no duraba mucho, ¿no? Temporal, por decir así, porque en el momento que lavaras el tejido o la prenda que se había hecho con ese tejido ya te encogía un poquito. Pero bueno, se le daba el ancho acabado. Pero también forman parte de los elementos patrimoniales del patrimonio industrial las sendas por las que bajaban los obreros, sobre todo, a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, veis algunas de las sendas que se pueden ver y que en su día, pues... No, Javier, con la televisión no... Ah, vale. Bueno, pues ahí se ven pues la bajada de la Cuesta de los Perros, que era para bajar desde el centro de Béjar aproximadamente, pero luego también hay alguna bajada por la ruta Umbría, ¿no? Que es desde el obrador este de Cipriano Rodríguez Arias, en la Antigua, para bajar por esa ruta y por varias derivaciones. Luego también estaba la bajada muy importante, que aunque no está aquí, desde el Ventorro de Pelayo, por el que venían de los pueblos a trabajar. No sé. Bien. También forman parte muy importante del patrimonio industrial los barrios obreros. Barrios obreros que fueron construidos precisamente para alojar a las personas que trabajaban en las fábricas, que eran muchas. Todos sabéis que cuando acabó la guerra civil,
Béjar tuvo unas puntas de trabajo tremendas, porque tanto Cataluña como la zona valenciana pues habían quedado muchas fábricas destruidas, hubo que reconstruirlas, etc. Y Béjar había quedado en la zona nacional y estuvo militarizada durante los 3 años de la guerra, donde se tenía como obligatorio solamente fabricar tejidos para las tropas, capotes, etc. Entonces he cogido este barrio obrero, porque siempre se coge el de los Praos, que es el más popular, ¿no? El barrio de los Praos se hizo por lo que se llamaba entonces la obra sindical del hogar, y la hizo un arquitecto muy reconocido, Francisco de Asís Cabrero, que ha sido un arquitecto muy bueno, y estas también, ¿no? Entonces, cuando se hizo el barrio de los Praos, se dio salida pues a una situación que había muy grave, y es que en Béjar empezó a venir muchísima gente de los pueblos de los alrededores a trabajar en la industria textil y no había sitio donde alojarlo. La gente se alojaba en buhardillas, en sitios que la verdad es que no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad. Entonces, cuando se hicieron primero el barrio de los Praos, que ya fueron un montón de casas, y luego cuando se hizo se dio pues, un poco de salida a esta situación tan mala de falta de viviendas. He escogido esta pues porque a lo mejor es menos conocida. Esta mientras la otra lo hizo la obra sindical del hogar estatalmente, esta no. Esta la sufragaron 2 fábricas, que fue Gómez Rodulfo y García y Cascón, para sus obreros. Primero se las alquilaron y al final pues adquirieron la propiedad, ¿no? Entonces, también es que esta foto de Agustín Chapa, de mi amigo Agustín Chapa, tiene las murallas, con lo cual es más bonita todavía, ¿no? Bueno, ¿por qué no me funciona esto? Se me habrá acabado la pila. Bueno, soluciones hay para todo. Forman parte de los elementos del patrimonio industrial también las ruedas hidráulicas, que lo que hacían eran, caía el agua en los cangilones y movían la fábrica, ¿no? Movían las máquinas de la fábrica. Por supuesto, la maquinaria, esto es el Museo de la Industria Textil, pero la maquinaria forma parte también de ese patrimonio industrial que desgraciadamente pues ya no conserva muchas de las máquinas. Se conserva las que están en el museo y las que están en las 5 o 6 fábricas que están aún en producción. Bien, forma también parte del patrimonio industrial pues toda la documentación que hay, gráfica, escrita, audiovisual, etcétera, que se ha perdido mucha, pero también se conserva mucha. Y forma parte del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial hoy día se está poniendo cada vez más de moda porque merece la pena recuperarse. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Pues son las tradiciones, la memoria del trabajo y la cultura industrial. No, si me funciona ya, me funciona. Quizá los testimonios de los trabajadores, pues toda la terminología textil que se utilizaba las fiestas populares, canciones, la cultura de la bodega, que en Béjar era bastante seguida, ¿no? por la gente trabajadora. Y respecto a esto hay un proyecto muy interesante que está haciendo Carmen Comadrán, que es el proyecto Aludando, que lo presentó hace poco en el Teatro Cervantes y que a mí me parece una forma de recuperar esta memoria histórica del patrimonio inmaterial pues muy interesante. Pero vamos al objeto de la charla de hoy, que es reutilizar el patrimonio industrial. Fijaros lo que dice El País, lo he cogido de 28 de noviembre de 2017, en un apartado que se llama El Viajero, Escapadas, de César Antonio Molina. Dice: Covillar, historias de lana e hilanderas. La comunidad judía convirtió la ciudad portuguesa en un gran centro textil, cuya arquitectura industrial se mantiene a duras penas a la búsqueda de nuevos usos. Eso se podría aplicar perfectamente. La arquitectura industrial se mantiene a duras penas a la búsqueda de nuevos usos. Y ahora lo vamos a ver claramente. ¿Para qué se pueden reutilizar las naves industriales? Bueno, aquí os he puesto mucho texto, pero en principio como edificios industriales para otras actividades que no sean las textiles,
como viveros de empresas, museos, centros educativos, edificios administrativos para ayuntamientos y otros, archivos y bibliotecas, establecimientos de hostelería, centros comerciales, talleres de automóviles, en fin, muchísimas cosas. Pero lo cierto es que esos edificios industriales en la zona de Béjar, como explicó el otro día Urbano Domínguez, vamos a tener un paisaje industrial, que es algo más que una serie de elementos patrimoniales inconexos. Es algo que se define en función del conjunto. Eso es el paisaje industrial que va a dar origen pues, a rutas temáticas, como la que tenemos, la ruta de las fábricas textiles. Y esto hoy día cada vez tiene más importancia para el turismo industrial. Vamos a empezar por lo que han hecho en otros sitios. Fundamentalmente Cataluña, pero también en más sitios, porque nos puede dar una idea de las cosas que se han hecho. Abajo está en las páginas web de donde lo he sacado, Por ejemplo, vamos a pasar rápidamente. La fábrica Batlló. Cogían el apellido del dueño de la fábrica, ¿no? Bueno, pues en la fábrica Batlló ha estado durante muchos años. Vas a tener que dejar eso, porque es que... No, que el infrarrojo no te va a dar... No sé. Que no va con eso, es verdad, vale. Bueno, creo que estoy en clase y no estoy. Bueno, este edificio es precioso, como veis. Es un edificio precioso, con una chimenea octogonal, además. Entonces, este edificio se fundó en 1868 por la familia Batlló y después de funcionar muchos años pasó a ser, como la he conocido yo, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial, que era de la Diputación de Barcelona. He estado yo varias veces y es un edificio precioso. Tiene un vestíbulo que no hall, donde vestíbulo es donde las diosas pestas se ponían, ¿no?, en la antigüedad, y por eso no sé por qué cogemos la palabra hall. Pero es precioso, la verdad. Pero que la fábrica en sí, veréis fábricas que tienen una arquitectura. La nuestra, la de Castilla, es más sobria, bastante más sobria y a lo mejor muy funcional, ¿no? Esta es otra, Cantiana, que es de Josep Canela e hijos, que se fundó en 1906 en Poblenou, y es una fábrica de ladrillos que hoy acoge pues, un centro universitario de la Universidad de Barcelona. Tiene montones de ventanas simétricas, que es un elemento muy bonito, con arcos, creo que son carpaneles, que me corrijan los historiadores, que por aquí hay alguno, si lo digo mal, y la verdad es que también es un edificio de ladrillo notable. Bueno, pues hoy día estoy con centros educativos. Ca L'Aranyó también está en Poblenou, construido en ladrillo en 1878 y sigue el modelo inglés de arquitectura, ¿no? También es un campus universitario de la Universidad Pompeu Fabra, actualmente dedicado a comunicación, tecnología e innovación. También tiene pues, arcos, creo que son carpaneles, porque los escarzanos son un poco más curvados. Esto es Alcoy. Aquí he estado yo montones de veces en esta escuela. Esto era la fábrica, eran dos fábricas de tejidos de punto, uno era de Ferrandiz, de un señor que se llamaba Ferrandiz, y la otra era de Carbonell, de otro señor que se llamaba Carbonell. Se construyeron a principios del siglo XX, ¿no? Y el arquitecto fue un arquitecto valenciano que se llama Vicente Pascual. Bueno, pues son de estilo modernista. Bueno, pues ahí se ha instalado es otro ángulo, por eso no lo veis exactamente igual. Se ha instalado la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Además, como es un sitio muy céntrico y hay muchas dificultades de aparcamiento, en el edificio de la derecha, arriba, han hecho un aparcamiento que caben bastantes coches, ¿no? Pero es una fábrica de estilo modernista, preciosa, que estaban en el centro de Alcoy y que si no, a lo mejor pues habían desaparecido, ¿no? En Gobillar está la Universidad de la Beira Interior y también el Museo de Lanificios. A la derecha se ve la entrada, que tiene más edificios también. Pero ahí está la sede del rectorado de la Universidad de la Beira Interior. Yo también he estado algunas veces y la verdad es que aprovecha parte de las instalaciones de lo que fue la Real Fábrica de Paños de Gobillar, precisamente.
Voy muy deprisa simplemente porque os hagáis una idea, ¿no?, de lo que han hecho en otros sitios. Esto, aquí he estado yo también montones de veces, es el edificio de Papeleras Reunidas. En Alcoy hubo una industria importante textil y también del papel, ¿no? Y entonces el edificio de Papeleras Reunidas es del arquitecto Vicente Valls Gadea, se construyó en 1930 y actualmente es sede de unos organismos, el Centro Europeo de Empresas e Innovación y de la asociación que se llama CEI y de la Asociación de Investigación Textil, que es AITEX, ¿no? Que bueno, ahora se va a trasladar a un edificio más grande porque se le ha quedado chico. Es un edificio, dicen que de estilo ecléctico y art déco precioso, la verdad, es un edificio precioso. Hay otros que no son tan bonitos, porque he querido sacar de todo, porque claro, me he fijado en los que son bonitos, de los cuales aquí en Béjar pocos hay, pero algunos hay. Está Cansurís, que es una fábrica también que está en Cornellà de Llobregat, ¿no? Entonces esta, hoy día, después de ser restaurada, acoge un centro de difusión y formación en nuevas tecnologías que se llama Citilab. Así es como está actualmente, ¿no? Entonces, quieren difundir la sociedad del conocimiento y fomentarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de que el ángulo no, siento no poder apuntar con el láser, pero bueno, como veis, es que está aquí, esto de aquí es el ángulo que está cogido, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una fábrica que en principio pues también merecía la pena conservar, ¿no? Y esta a mí me encanta. Posiblemente alguno de vosotros la conozcáis. Es el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, está en Terrassa. El arquitecto fue Lluís Muncunill, discípulo de Gaudí, que en arquitectura industrial yo creo que es de los arquitectos más notables. Es buenísimo. Entonces, esto fue el primer museo, esto fue una fábrica textil. Allí las fábricas textiles se llaman vapores, el vapor tal, el vapor cual, porque iban a vapor, ¿no? Cosa que Béjar pues lo desaprovechó, lo del vapor. Pero esta es el vapor Aymerich, Amat y Jover. Lo pronuncio como se escribe, ¿vale? Si no sería Jouvet, me parece. Aymerich, Amat y Jover. Precisamente estoy recordando que José Musons, que estuvo aquí en Béjar, se llamaba José Musons Aymerich. Bueno, pues este vapor, este edificio es de 1907, es un edificio precioso, he cogido solo esta vista, pero podía haber cogido más, y muy grande. Entonces acogió el Museo Textil, pero luego acoge mucho más. El Museo de la Wulfing. La Wulfing fue una empresa alemana que está en Remscheid, a la que fueron muchísimas, sobre todo mujeres, que eran obreras textiles en Béjar y que sabían muy bien su oficio, ¿no? Bueno, hasta el punto que cuando fue el primer viaje en 1960, el 19 de marzo de 1960, y salieron del bar Pepe, que luego fue el bar Sol, a las 4 de la mañana, un total de 43 mujeres con 3 o 4 que cogieron en Salamanca. La verdad es que muchas no sabrían dónde irían. Tengo yo escrito un artículo sobre eso y dentro de muy poco se publicará un libro muy interesante sobre ese tema de Mercedes Riba. Para que os hagáis una idea, estuvieron 2 días de viaje, les dejaron descansar un día, al día siguiente les hicieron un reconocimiento médico y al día siguiente estaban todas trabajando al 100%. En continuas de hilar, bobinadoras, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Wulfing, que yo he visitado, Chelo, no te veo, sí, ahí, y tú también. La Wulfing, para mí, después de haber escrito ese artículo, después de haber hablado con personas que estuvieron allí, pues el cruzar, por ejemplo, un puente que hay que tiene una valla metálica semicircular a cada lado y tal, para mí fue una emoción tremenda. Llegamos, estoy hablando de hace pues 13 o 14 años, y llegamos y nos atendió un señor muy bien, ni él nos entendía nada, ni yo le entendía nada, porque el único que hablaba era alemán y no hablaba más. Nos costó encontrarla y allí estaban haciendo un museo. De momento tenían
unas cuantas máquinas, 3 máquinas que funcionaban. Una bobinadora, un telar jacquard y me parece que era una parte de una continua de hilar. No era muy grande, pero esos 3 funcionaban. Nos las puso en marcha con toda la amabilidad del mundo. Nos visitamos precisamente pues la máquina de vapor, que tenía un volante de inercia, ese redondo que podía tener como 4 metros de diámetro, era impresionante. Y nos enseñó unas naves vacías y le entendimos que allí se iba a poner el museo como de hecho se ha hecho. Bueno, pues a lo que os voy. Y con esto, o sea, hemos estado con la parte educativa, con la parte de diversas actividades culturales y tal. Ahora, aparte del museo, porque esto es muy grande, es enorme, pensad que tuvo 1.600 trabajadores, Entonces, allí se acoge a empresas, a muchas pequeñas empresas, la mayoría empresas tecnológicas, ¿no? Y que es una de las variantes que se puede encontrar para estos edificios. Ahora, la carcasa de los edificios está clavada, no han dejado tocar nada, como debe ser. Casaramona. Casaramona era pues, la industria de un industrial que se llamaba Casimiro Casaramona, pues que se construyó pues aproximadamente en 1909. Es una fábrica que no funcionó mucho tiempo, hasta 1920, y luego pues, se utilizó para diversas cosas. Lo utilizaron, por ejemplo, para guardar cosas la Policía Nacional, según he leído, y luego al final la adquirió la Caixa y ha puesto ahí el Caixa Forum, que seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es, ¿no? Que es una institución cultural pues, de primer orden, ¿no? La fábrica es preciosa, no me digáis que no es preciosa. Esta es más fea, esta es un tinte de Sabadell que trabajó pues, hasta la década de los 80 y luego pues, fue adquirido por el ayuntamiento para un centro de producción y creación artística en vivo, entre otras cosas. Este es otro centro cultural, el Centro Cultural Santa Tecla, que está en Hospitalet de Llobregat y que acoge pues, una fábrica textil que curiosamente funcionaba en el siglo XIX, no recuerdo el apellido de los dueños, pero que lo compró una señora de muchísima personalidad en el Hospitalet que se llamaba Tecla Sala. Tecla de nombre y Sala de apellido, que era una señora que mantuvo la fábrica funcionando, entre otras industrias, hasta los años 70 en que falleció y luego cerró enseguida la fábrica. Era una señora de mucha personalidad y una gran empresaria industrial. Bueno, pues esta industria de hilados y tejidos de algodón tiene 3 plantas, fue construida en 1892 y tiene un estilo manchesteriano, ¿no? de las fábricas que hay en Manchester, con predominio de muros de ladrillo visto y grandes ventanales. Esta fábrica es uno de los raros ejemplos que en Cataluña no funcionaron nunca con vapor. Esta ya directamente se conectó a la electricidad. 1892. En 1897, don Pepito, don José Rodríguez Yaue, construyó la Fabril Militar y desde ese momento directamente la conectó a la electricidad y uno de sus anuncios era movida por electricidad. O sea que no es tan raro. No llevaba mucho tiempo la electricidad, pero ya empezaba a ser. Es un estilo inglés de ladrillo, como se hacía mucho en Cataluña, pero también bastante interesante. Fabra y Coats, a ver, lo pronuncio como se escribe. Esta surgió, todo el mundo la ha conocido, de los hilos de Fabra y Coats, ¿no? Esta se construyó entre 1910 y 1920. Es también notable, no sale la chimenea, pero también la tiene, ¿no? En San Andreu y la compró en 2005 el Ayuntamiento de Barcelona. A ver, esta surgió de la unión de la familia Fabra con una industria inglesa que vinieron a invertir aquí, se apellidaban Coats, ¿no? Y pues de ahí viene el Coats. La I latina, ya sabéis que los catalanes siempre en vez de Y ponen I latina entre los apellidos o entre los nombres, como es este caso. Bueno, pues aquí hay equipamientos municipales, servicios, viviendas y también es un centro de iniciativas culturales donde hay teatro, música, audiovisuales, etc. Quiero decir que se utilizan a veces para varias cosas. Esto es en Sabadell,
que es el vapor Codina, también de 1880, de una planta interesantísima, ahí está la chimenea también, y que después del ayuntamiento hacerle las reformas pertinentes, pues tiene la gestión de viviendas sociales y tiene los servicios de información, educación y juventud en el vapor Codina. Tenemos que tener en cuenta una cosa a la hora de comparar con Béjar. Sabadell, Tarrasa, Hospitalet de Llobregat tienen más de 200.000 habitantes, con lo cual es más fácil que el ayuntamiento encuentre aplicaciones para estos edificios que en Béjar, que tiene 12.000 habitantes. Mucho más complicado aquí, claro. El vapor Jonch en Sabadell, que es este, pues también lo mismo. Esto fue una fábrica textil lanera que duró más de 100 años, desde el siglo XIX, y ahora mismo el Ayuntamiento de Sabadell tiene ahí el Departamento de Trabajo, Formación, Industria e Innovación. Pero insisto, Sabadell tiene 200 y pico habitantes. Un edificio de la familia Juliá, que está también en Barcelona, que es un edificio inicialmente de 1848, y se dedicaba a la producción de hilos de pescar y hilos de seda, ¿no? Bueno, pues esto se rehabilitó y hoy día hay una cosa que se llama Fabric, ¿no? Entonces acogen pequeñas empresas, como un vivero de empresas, ¿no? Pequeñas empresas y, bueno, tiene a medio centenar de empresas, pero bueno, hay de todo, hay despachos de abogados, de creación artística, hay montones de cosas ahí, pues unas muy pequeñitas y otras pues con algo más de entidad, ¿no? Pero me voy a otras. Itasa, el gran coco de la industria bejarana, ¿no? Que es Itasa. Itasa en Sevilla, pues cuando era del patrimonio nacional, pertenecía al patrimonio nacional, y claro, pues de alguna manera se fundó en 1938, en plena guerra civil, pues porque había que hacer una industrialización de la zona de Andalucía y, bueno, llegaron a tener hasta 600 telarios automáticos, vamos, que eso en Béjar ni entre todas las fábricas. Pero claro, pagaba el patrimonio nacional, entonces si había pérdidas, pues claro. Entonces, hoy día la Junta de Andalucía es enorme, ¿no? Ha cogido parte para sede de algunas dependencias suyas. Hay un centro deportivo y hay también empresas que están utilizando parte de las naves, ¿no? En Poblenou, en Barcelona, concretamente, este edificio, que es de una antigua fábrica que se llamaba Can Illa. Bueno, pues acoge sobre todo también empresitas, en la mayoría empresas pequeñas, ¿no? Dice que oficinas y usos industriales de baja intensidad, o sea, no una empresa grande. Bien, bueno, no pasa nada. Y este es uno de los espacios que hay en esa, todavía vacío, ¿no? Que hay en esa empresa. Me salto a Sevilla otra vez. La fábrica de sedas de Santiago Pérez, de Sevilla, que solo funcionó de 1917 a 1928. ¿Para qué se ha utilizado? Para construir viviendas. Pero viviendas respetando completamente la carcasa, el exterior, conservando la esencia del edificio. Esta me encanta. Aquí he estado yo también comiendo en Tarrasa. No sé si seguirá, había un restaurante que se llama Viena, y esto era la fábrica de la luz, de allí de Tarrasa, pues hace muchos años, ¿no? Es también de Luis Muncunín, del arquitecto de 1908, y es un sitio precioso, no es muy grande, pero es precioso. Y también hay fábricas abandonadas en Cataluña. Esta es una fábrica que no le han encontrado de momento aplicación, una fábrica que era grande. ¿Qué pasa en Béjar? Bueno, pues vamos a Béjar, ¿no? Insisto que tengáis la perspectiva de que Béjar tiene los habitantes que tiene y entonces es muy difícil que el ayuntamiento pudiera coger 2 o 3 fábricas para poner dependencia municipal. Me gusta este cartel que siempre reivindicaré, ¿no? Además, los diseñadores gráficos hicieron una ovejita pues muy interesante, ¿no? Cuando en los años 60 era el primer centro textil lanero del oeste de España. Bien, cojo unas palabras de Urbano Domínguez, que creí que iba a estar aquí, pero... Sí, está ahí. ¿Dónde está? Ah, no lo había visto, no te había visto. Pues
con tu permiso, bueno, sin él, cojo unas palabras tuyas porque me parecen muy interesantes. Digo, dice Urbano en una publicación suya, en ningún lugar de Castilla y León se encuentra una concentración de edificios industriales, canales, puentes y pesqueras de diferentes épocas como las que hay en Béjar, principalmente en la ribera del río. Forman un paisaje cuyo elemento vertebrador es precisamente el río Cuerpo de Hombre. Y este párrafo me parece genial. Las manufacturas textiles han condicionado formas de vida, movimientos migratorios, estructura de la población y organización social y laboral, con modos muy diferentes de los propios del entorno agrario más próximo. Yo creo que difícilmente se puede resumir en una frase lo que ha significado la industria textil en Béjar en una frase como esta, que por eso la cojo. Esto también lo publicó Urbano el otro día, o parecido. Este es de Pepe Muñoz, supongo que sería de Pepe Muñoz, donde se ve también pues, la distribución en plano. Bueno, primero el río Cuerpo de Hombre, que es el azul, pero luego también se ven en rojo la silueta de las fábricas textiles que están en la ribera del río, pero también se ven en verde y en algún azulado pues algunas antiguas fábricas que están dentro del casco urbano de Béjar, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante, porque aquí se pueden ver ya que hay una concentración importante, y eso que falta Navazo, ¿no? Esto es Gómez Rodulfo, para que os hagáis una idea. Esto es la García y Cascón, ¿no? La Transa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por aquí ya están las de más arriba, ¿no? Bien. Siguiendo la clasificación de Sobrino Simal, y simplemente por hacernos una idea, en arquitectura fabril pues está en el tipo arquitectónico tradicional, la arquitectura industrial de la fábrica de pisos, vamos, y luego la nave fábrica, ¿no? De esas tipologías pues tenemos de las tres en Béjar. Este molino, el antiguo molino, no sé si tuvo alguna actividad textil, puede que sí, está en la calle Nogalera. Está muy tapado y muy derrumbado, pero es un edificio típico de la primera, esa del tipo arquitectónico tradicional. Este tipo de edificios no tienen firma, digamos que lo harían los constructores de la época, pero la mayoría son de planta normalmente rectangular, tienen las paredes son de mampuesto, de mampostería, pero los recercados de las ventanas, de las puertas y de las esquinas son de piedra de cantería, como lo tengo ahí subrayado en rojo. Bueno, pues estas eran muy funcionales, tenían 1 o 2 pisos, estaban normalmente en la ribera del río, las cerchas eran de madera de castaño, en el techo, las vigas también eran de madera de castaño, y bueno, pues es una arquitectura autóctona interesante que la hay. Luego también está la fábrica de pisos. La fábrica de pisos, pues aquí vemos dos, una abajo, que es la antigua estambrera de Redondo, que luego fue también estambrera de Rocamora, y que por la cual pasaron un montón de fábricas, y arriba está una fábrica que tuvo poca actividad, la construyó Cipriano Rodríguez Arias, y está en la antigua, un poco por debajo de la iglesia de Santa María, según coges allí, en el Llegal, exactamente, no me salía el nombre, en la calleja del Llegal. Entonces, esta es de las que están protegidas, creo, como bien de... Eso es Vic, esa zona, ¿no? Me parece que sí que es Vic. Es de lo poco que hay protegido. Luego tenemos esta magnífica fábrica, que es la nave de telares de Gómez Rodulfo, que ya es de la tercera clasificación. La otra era, las fábricas de pisos, cuando se quedaron pequeñas, esas de las que hablábamos de arquitectura tradicional, pues entonces lo que hicieron fue aprovechar el espacio que tenían. Necesitaban más espacio, necesitaban para meter más máquinas y producir más, y entonces crecieron hacia arriba muchas de las fábricas, y de hecho tenemos muchos ejemplos de eso. Pero luego, cuando se pudo, ya un poco más adelante, y pues se cogieron más superficie y se construyeron fábricas como la de Gómez Rodulfo, esta nave de telares, porque ya, digamos que ya tiene otro aspecto, ¿no? A pesar de que las piedras son de mampostería, pero luego los recercados de las ventanas, de las esquinas y tal, son de ladrillo, que es una arquitectura interesante. Las naves son, los techos son de dientes de sierra,
con lucernarios para coger la luz norte, que es la más pura, para no tener que depender de la luz eléctrica siempre, y también desde el punto de vista de los incendios, pues este tipo de naves que ya tenían cerchas metálicas y vigas metálicas, pues eran mejores desde ese punto de vista, ¿no? Otra de ese tipo, pues es una pena, pues es la Tesa, ¿no? La Tesa, que era obra del arquitecto de la Diputación en aquella época, Eduardo Lozano Lardet, y que hoy día pues solo queda el edificio este y todo lo demás ha sido derribado. Bien. Bueno, pues vamos a otras actividades industriales. Empiezo por actividades de otro tipo que no sea el textil. A ver, podríamos decir que ha habido también traslados de empresas textiles a otros edificios que también eran textiles. Por ejemplo, una fábrica actual es la de Pablo Farrás Faus, ¿no? Pues la fábrica de Farrás está ocupando lo que fue la hilatura de Teixiz, la hilatura de estambre de Teixiz, y hay algún ejemplo más, yo que sé, pues la de Manuel Bruno Fraile ocupa, hombre, luego se construyeron edificios nuevos y tal, pero ocupa la que fue de Gabriel Rodríguez López, que era un fabricante que fue cronista oficial de Béjar, ¿no? Bueno, pues esta es reconvertida a otra actividad industrial, que es Cejuela, actualmente, era la antigua fábrica de Hernández Ajero, que se fundó en el siglo XIX, se cerró en 1970 y algo, y la compró Cejuela para su actividad, que es la fabricación de, la carpintería metálica y de PVC, dicho de una manera general. Esta tenía una pequeña chimenea que, bueno, pues en 2006 fue derribada. Dejémoslo ahí. La de Hijos de Rafael Díaz es una fábrica que desde 1837, según pone en la fachada, ha funcionado hasta el año 2017, es decir, 180 años. Bueno, pues desgraciadamente cerró y ahí se ha instalado otra empresa que se llama ABM, Acústica Béjar y Manufacturas Sociedad Limitada, que se dedica a la fabricación de paneles de aislamiento térmico y acústico, ¿vale? Entonces, bueno, pues por lo menos está teniendo otra utilización. Esta ha sido una pena, la antigua tenería de Galindo. La antigua tenería de Galindo fue utilizada por Fibras Textiles Sánchez, que construía almohadas y no recuerdo si colchones. Colchones también. Bueno, pues ellos hicieron una apuesta cuando la pandemia, fundando pues una marca comercial, Mascarillas de Béjar, que tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que, bueno, pues necesitaron financiación y, bueno, pues no terminó la cosa bien. Se terminó trasladando a una nave que hay en la cabecera de Ciudad Rodrigo, una nave grande, pero luego acabó cerrando, ¿no? Pero bueno, ha sido una antigua tenería, no fábrica textil, pero bueno, tenería, que ha sido reutilizada también para actividades industriales. Algunas estarán y otras no estarán. Textil Navazo. Textil Navazo, cuando cerró, pues en 2007, fue también la apuesta de lo que pudo ser un grupo tecnológico importante, el grupo Unisolar, que luego se llamó Soliquet, pero desgraciadamente solo funcionó entre 2007 y 2012, 5 años. Posiblemente si esta empresa se hubiera puesto en marcha ahora, hace 2 años, 3 años, ahora, posiblemente esta empresa hubiera salido adelante y hoy día tendríamos aquí una gran empresa. Pero en aquel momento, primero, sobrevino una crisis que ya estaba alarmada y que vino una crisis tremenda, pero una crisis económica que la recordaréis, donde mucha gente se quedó sin trabajo, donde muchas empresas cerraron, etc. Y, por otra parte, la regulación para las energías renovables en aquella época pues no era nada favorecedora de las energías renovables. Entonces, pues al final, un conjunto de circunstancias hicieron que una de las grandes apuestas de Béjar, en la cual se implicó también el ayuntamiento bastante, y de forma, a mi entender, pues luchando porque Béjar saliera adelante, pues desgraciadamente terminó mal.
A lo mejor, insisto, no fue el momento, pero claro, eso quién lo sabe. Otras industrias, pues por ejemplo, hay industrias cárnicas que han aprovechado fábricas textiles también. Esta es la fábrica de Musons, una empresa también importante de tejidos. Bueno, pues una parte, la que da al Puente Nuevo, ha sido aprovechada por una fábrica de embutidos y jamones, que todos conoceréis. Pero luego hay otra parte, que es la parte que era de oficinas, que se ha reconvertido en viviendas. Luego hay otra parte por detrás, que tuvo una distribuidora de alimentación para mayoristas, esa CASP5, que era del Grupo Unide, y hoy día también, no sé si seguirá o no, pero hay una empresa que se llamaba Lumasol, o se llama Lumasol, que también se dedicaba al tema de distribución de alimentos, huevos, etcétera, etcétera. Y luego luego también vuelvo sobre ella. Esto es Pambesa, esto fue Pambesa, pero antes de Pambesa solo tenía un piso y fue la fábrica de Luis Díaz Trías, en 1940 y algo, cuando la fundó Luis Díaz Trías. Solo tenía un piso. Luego hizo un segundo piso para oficinas administrativas, etc. Y luego por esta empresa pues también se ha reconvertido y han pasado diferentes empresas. Por ejemplo, ha pasado Pambesa, una fábrica de pan, ¿no? Pero también han pasado en la parte de arriba pues una fábrica de ropa interior femenina y bañadores, creo que se llamaba Fabrimoda, aunque tuvo varios nombres, ¿no? Tuvo diferentes nombres. Luis Díaz Trías se trasladó a otra que ahora veremos. Pedro Carbajo estaba establecido en la calle Flamencos, y luego, posteriormente, hizo una fábrica nueva en Cantagallo, ¿no? Esa fábrica nueva, creo que se trasladaron alrededor del año 70, 71, y yo creo que cerraron en el 78, 79. Posteriormente lo adquirió una empresa de embutidos y jamones que se llama Pedro Diego, y Veredrada, pero que creo que ahora mismo pues está cerrada. No sé si estará haciendo algo, no he podido enterarme. ¿Esto lo conocen? Sí, ¿no? Esto está donde empieza la ruta oficial de las fábricas textiles, en la carretera de Ciudad Rodrigo. En la de allá, de la derecha, que es la antigua fábrica de Luis Izar Muñoz, fábrica textil también, ahí estuvo Congelados Nuevo Mar, pero en una reutilización de la empresa, pero desgraciadamente también ha cerrado no hace mucho tiempo. Y esta pequeñita es interesante. Me he enterado no hace mucho tiempo que ahí tuvo una hilatura de carta muy pequeñita, no sé si tendría las 3 cardas y desde luego una selfactina, porque me lo ha contado una persona que trabajó allí, Andrés Sánchez. Andrés Sánchez era hijo de un librero que se llamaba Policarpo. Y tuvo ahí una pequeña industria textil. Luego, posteriormente, eso lo adquirió un señor que se llama como yo, Javier Sánchez, que es de Valdesangil, y ahí tuvo el raseo del año, ¿no? Luego se ha trasladado a otro sitio, bueno, ahora lo vemos. Esta nave que a mucha gente le llama la atención, que está en San Albín, encima del Filato. No sé si veis el Filato aquí. Sí, ¿eh? Bueno, pues está justo encima del Filato. Bueno, pues esta nave fue fábrica de Toribio Zúñiga Campo, en el siglo XIX. ¿Qué fabricaba? Pues este señor fabricaba tejidos para abrigos de señora, de niña, etc. Eso pone, ¿no? Y luego tuvo tejidos de punto también. Y luego fabricaba también tapicerías para carruajes. En aquellos tiempos, estamos al finales del siglo XIX, carruajes. Este Toribio Zúñiga Campo también puso un tinte y lavadero de lana justo debajo de manufacturas, la fábrica del Pantano, la de lavado de lana, que desgraciadamente la han cerrado hace poco. Bueno, pues debajo justo de ahí hay un edificio ya en muy mal estado, donde Toribio Zúñiga Campo puso el tinte. Y luego también, bueno, cuando murió este señor le siguieron sus hijos, que era Toribio Zúñiga Cerrudo y Mariano Zúñiga Cerrudo, que da nombre a una calle, ¿no? Que fue alcalde de Béjar y da nombre a una calle. Y estos también tuvieron un tinte, adquirieron lo que se llamó el tinte de Faure, que está
en la calle Gibraleón, y que ya lo han derribado también. Era un edificio de 2 plantas, en fin, con tejado a 4 aguas y también está arriba. Bueno, pues estuvieron allí por lo menos hasta... Luego se quedó, no sé si he dicho bien el nombre, no, quería decir Juan Bautista Zúñiga y Mariano Zúñiga. Creo, Juan Antonio, ¿lo digo bien? Sí. Juan Bautista y Mariano, lo he dicho antes mal. Juan Bautista fue luego el que siguió con el textil hasta aproximadamente el año 26. Yo, por lo que he documentado en el archivo de Béjar, el archivo histórico de Béjar, a partir de 1927 ya no pagan la contribución industrial, con lo cual dan a entender como que estaría cerrado. Aquí hubo mucha gente, luego ha habido una empresa que se llama Mandriladora Bigarro. El Bigarro viene de Vicente García Rodríguez. Y Mandriladora era un fabricante que fabricaba esos rectángulos de cartón donde se enrollaban las piezas al ancho, y también canutos, tubos de cartón, y también para hilos, cuando eran de cartón, ¿no? para enrollar los hilos. Pues esta mandriladora funcionó hasta aproximadamente, por lo que me han dicho, hasta 2010. Y luego ya no tiene actividad. A ver, en centros o empresas tecnológicas. Aquí en el edificio de lo que fue la fábrica de tejidos de Pedro Carbajo, aquí, por esta parte, lo compró UGT, la Unión General de Trabajadores, que luego se trasladó a la Plaza de los Aires. Y cuando se trasladó, lo cedió al ayuntamiento, creo que me han dicho que por 40 años, Cipriano, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, por 40 años, para que fuese un centro pues para acoger empresas, como vivero de empresas o cosa similar, ¿no? Para que tuviese actividades de ese tipo. Entonces ahí ha habido el atelier Béjar, que funciona perfectamente, además tiene unas colecciones de modelos muy interesantes, según he visto en Facebook últimamente, el Air Institute y Educativo. Educativo es una empresa creada por 2 personas, una que ha estudiado ingeniería en Béjar y otra que ha estudiado formación profesional de robótica. Lo que pasa es que ya ellos durante un tiempo funcionaron, hacían diseño, producción y venta de mecanismos de formación en robótica, y formación hacían sobre todo. Y luego el Air Institute, que bueno, pues es un centro de investigación que se dedicaba sobre todo a la digitalización, se dedicaba al Internet de las cosas, el IoT, vamos, que se pone, y a la ciberseguridad y a estas cosas, que lo fundó y sigue en actividad el profesor Corchado, y sigue en actividad en Salamanca, pero yo no sé, tengo dudas de que aquí siga esa actividad, me da que no. Pero bueno, es una pena que... Luego, por la parte de atrás, está el taller de repuestos de Vicente, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo? Recambio Béjar, exactamente, Recambio Béjar, que también utiliza parte de la nave de Carbajo. No era de la UGT esa parte de abajo, donde ahí estuvo una fábrica de tejidos de punto de Ángel Bonnight. O sea que también ha habido actividad. Y un poco más arriba también estuvo en una tienda que ahora es de pinturas, venden pinturas. Ahí estuvo Textil Griera, fue un catalán, uno de los catalanes que vinieron aquí, y luego posteriormente José Luis García Guerrero, que fue un fabricante de tejidos y drapaire, sobre todo drapaire, ¿vale? O sea que no lo tengo puesto ahí, pero me acabo de acordar. Esto lo adquirió el ayuntamiento, pues eras tu alcalde, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya sabéis que Osalves en un momento dado, Osalves se vendió a Francesc Bruno, luego pues a principios del siglo XXI cerró, y bueno, pues esto lo adquirió esta parte del ayuntamiento de Béjar. Y entonces la idea era que cederlo a algunas empresas, en principio, y ahí ha estado una empresa que primero estuvo en el CEP, en Los Praos, y luego estuvo aquí, que se llama CT3, que es una empresa de ingeniería con sede en Madrid
y que lo que hace es, sobre todo, proyectos de ingeniería para grandes empresas energéticas, fundamentalmente es lo que hace. Estuvo aquí y de repente pues desapareció, se fue a Madrid o no le interesó tener aquí. Ellos decían que les costaba mucho encontrar ingenieros, se colocan también y luego, pues posteriormente, siendo yo director de la escuela también, se estaba gestionando con la Universidad de Salamanca, Ramón también conoce bien el tema, se estaba gestionando para que alguna empresa de las que iban al Parque Científico de Salamanca se estableciera en Béjar. Entre otras cosas porque el Parque Científico estaba lleno. No se terminó de llegar a un acuerdo para eso y al final hubo un preacuerdo, pero luego la negociación no fue fácil y luego posteriormente, ¿qué pasó? Pues que vino la pandemia y empezaron a teletrabajar muchas empresas, de las que hay en el Parque Científico muchas son tecnológicas y entonces empezaron a teletrabajar. Y entonces, ¿qué pasó? Que dice, oye, que necesito menos espacio, ya no tengo por qué alquilar tantos metros cuadrados y me conformo con la mitad. Resultado, que ahora hay sitio libre en el Parque Científico. Resultado, que aquí yo no sé al final qué pasará. En el otro lado, pues ya sabéis, estaba la hilatura de estambre y el tinte y acabados de Bosalvez. Bueno, pues ahí ahora hay un centro comercial de jardinería, ferretería y todas estas cosas, ¿no? Bueno, luego museos, pues nosotros solo tenemos un ejemplo, la fábrica de Gilar, ¿no? Que antes fue la fábrica de curtidos de don Pepito, de don José Rodríguez Yagua, el de la Fabril, la fábrica de curtidos y también tenía batanes, creo recordar. Entonces, decían que el soldado salía vestido y calzado de la fábrica de don Pepito, porque tenía fábrica de tejidos en la Fabril, tenía confección y encima tenía curtidos, ¿no? Entonces salía... Así es como después de salir Gilar, cómo quedó el edificio de derruido y así es como está actualmente. Hombre, se han aprovechado pues algunos paramentos. Si habéis visitado el Museo de la Industria Textil, habréis visto que se han aprovechado ciertos paramentos, algunas ventanas, etcétera, de cómo era antiguamente, pero claro, el edificio no deja de ser moderno. Entonces, este museo al final se adquirió por un valor bastante bajo, que eso fue lo que quizá intervino para que eso, pero luego se han invertido 2 millones de euros en este museo para hacerle y ha habido que esperar muchísimo porque se inauguró, quiero recordar, en 2015, después de, madre mía, de andar para ahí con la maquinaria. Yo que participé en recuperar maquinaria, que no se la llevaran a la chatarra y eso, y ya no sabían dónde meterla y de hecho algunas cosas han desaparecido pues porque andaban para allá, para acá y al final, en fin. Luego, como empresas de servicios, aquí tenéis un ejemplo claro, transformadora de fibras textiles, Transfitex, ¿no? Transfitex fue una hilatura de estambre que estuvo en este edificio y que hoy día es un taller de automoción, ¿de acuerdo? De mecánica y venta de coches. Esta fue, que está enfrente de Pambesa, abajo en la calleja de Gibra Herrero, la fábrica de Luis Díaz Trías. Luis Díaz Trías construyó esta fábrica a finales de los 40 y cerró en el 65, creo recordar, en 1965. Los costes se incrementaron muchísimo y bueno, pues vino una crisis y claro, eso lo afectó bastante. Por aquí han pasado numerosas empresas. Ahí en lo que veis el tejado gris azulado, pues ahí estuvo Topsa, por ejemplo, transformaciones originales de prenda pop, sociedad anónima, alguna de las que hay aquí ha trabajado allí, y era una fábrica de la familia Musons de pantalones, ¿vale? Ahí también estuvo Cejuela, una parte de Cejuela, ocupando también eso después. A la derecha estuvo la fábrica que he dicho antes, que fabricaba ropa interior femenina y Fabrimoda, ¿no? Pero es que antes se llamó de diferentes formas. Yo creo que la última fue Fabrimoda, el nombre, y también ropa de baño femenina, creo recordar. Hoy día esto
pues es visto por el otro lado, que se ve mejor el centro, los girasoles, lo que está de amarillo, que es de Cáritas, y en la otra parte pues hay un taller de chapa y pintura, ¿no? De coches. Entonces se conservan los lucernarios, los dos dientes de sierra y los lucernarios de la nave de Luis de Antrías. A ver, no sé si conocéis el Corralón de los Huérfanos, muchos de vosotros sí. Bueno, pues está en la, pues si alguno lo conoce, ¿sabéis dónde está el Puente de los Serenos? Si bajas la calle Nogalera abajo, allí está. Pues a la izquierda se ven unas naves que están todas hechas unos zorros, ¿no? Están la mayoría pues muy deterioradas, porque encima en unos años se han quemado dos, o las han quemado, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces allí hubo pues varias fábricas, hubo unos batanes muy conocidos, de los Hernández Corriols, hubo también, concretamente Rocamora tuvo ahí también dos edificios, en fin, y más. Pero bueno, hay un almacén abajo que era de un señor que se llamaba Agustín Hernández, ¿lo digo bien? Sí. Que era un almacén de lanas, ¿no? Y que hoy día, pues por la parte de arriba es un taller también de reparación de chapa y pintura, por la parte de abajo había una carpintería de un señor que se apellida Soria y que yo creo que ya no está, y también una turbina hidráulica que es de Cejuela, concretamente, por la parte de abajo, que era el río, está enfrente justo de Rafael Díaz, ¿vale? Esto es la parte de atrás de Musons, y aquí ha estado Honorauto, que bueno, ya sabéis de qué va, ¿no? De taller y también de venta de automóviles, y posteriormente se quedó el servicio de grúas de Honorio Sociedad Anónima, que me parece que ahora se ha trasladado al polígono, me parece. Y al lado hay un edificio que se llamaba el Obrador de Arias, ¿no? Que era de los que compró al duque de Osuna, lo compró Cipriano Rodríguez Arias en 1869 o 70, cuando se arruinó el duque de Osuna, y también le compró el bosque, y el ayuntamiento de Béjar compró el palacio ducal, etc., ¿no? Bueno, pues el tinte del duque también lo compró Cipriano Rodríguez Arias. Bueno, pues también compró este edificio que está en la calle Gibraleón. Si entráis por Musons, le veréis allí. Entonces, ese edificio fue un lavadero de lanas, que luego lo tuvo Gutiérrez, el tinte, y Honorio lo que hizo fue restaurar la mitad y poner allí taller de chapa y pintura. Este que todos conocéis está en la margen derecha del río, pues ya sabéis que siempre se miden los ríos según se baja, entonces hoy día es un supermercado grande, y esto fue la hilatura de Carda de Gosálvez. A este lado del río tenía la hilatura de Carda y al otro tenía la hilatura de estambre, el tinte, los acabados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un aprovechamiento comercial también. Este es el acondicionamiento. Vamos a acondicionar. ¿Para qué servían los acondicionamientos? Mira, la lana puede retener más o menos agua, tiene una tasa de humedad que puede ser elevada. Entonces, cuando en las industrias no verticales sino horizontales, es decir, las industrias que la tintorería es de Pepito Pérez, la fábrica de tejidos de Julito López, bueno, en fin, que son de diferentes dueños. Entonces, uno compra la lana y la manda a teñir. Entonces, claro, si son 10.000 kilos de lana y le mete un 1% más de agua, o sea, que cuando se la han llevado, pues resulta que le está cobrando por 1.000 kilos más, un 1%, 1.000 kilos más de lo que, perdón, un 10%, 1.000 kilos. Bueno, de los que eso. Entonces, el acondicionamiento de lanas se hizo precisamente para eso, para poner de acuerdo al proveedor y al cliente en los kilos que son exactamente. Lo hacían con unas muestras, en un aparato de muestras, decían, bueno, esto tiene una tasa de humedad de tanto por ciento, ¿no? Y entonces, pues lo pasa. Bueno, pues aquí, actualmente, pues hay una especie de supermercado que era para mayoristas, pero que me parece que ahora ya es también para minoristas. Tiene su taller el sastre Raúl Rodríguez,
que es un sastre de alta costura que merece la pena que le conozcáis. Fabrica los trajes, confecciona los trajes para los toreros, para los diplomáticos, etc. Tiene, digamos, una empresa de alto valor añadido. Hace capas también y tal, pero sobre todo los trajes de los diplomáticos y de los toreros, que no son nada fáciles, los hace este hombre. Ha habido muchos reportajes suyos en televisión. Y luego tiene el apartadero de lana, es decir, el claseo de lana lo tiene Javier Sánchez, de Valdesángel y Cloris. Así es como se ve, o se veía. Bueno, esto ya lo he dicho, Sálvez, en la antigua hilatura de estambre que estaba arriba, y abajo lo que estaba era el tinte y acabados, ¿no? Bueno, repartido también este otro edificio y el centro comercial. Esto fue de hijos de Calzada, ¿no? Posteriormente, aquí hubo una empresa que se llamaba Rocasa, en los años 60, por ahí. Era Rocamora y Calzada, no, en los años 50, Rocamora y Calzada. Y luego, posteriormente, aquí se puso una hilatura de estambre, hilaturas del oeste, que lo pusieron a medias dos fabricantes de Béjar. Y luego, posteriormente, cuando cerraron, los trabajadores se quedaron con ella, hicieron una cooperativa que se llamó Estambrera Bejarana y que funcionó durante 21 años. Es decir, después de cerrarse, el sistema cooperativista hizo que funcionaran y tuvieran trabajo 21 años. Un tema parecido al de Fibrasa, que se transformó cuando cerró, se transformó en Coviltex y también lo cogieron los empleados y funcionaron también más de 20 años. Quiero decir que es una idea interesante. Hoy día, después de cerrar, ahí veis cómo está actualmente. Actualmente lo que era una sola empresa, un edificio de una empresa, se ve perfectamente, ¿no? Si lo comparáis, los edificios, este con este y este es el más parecido, ¿no? El primero hoy día tiene, lo veis abajo, pues una empresa de canalones, los canalones de las fachadas. Por debajo es una empresa de automóviles, también de venta y reparación de automóviles, y por debajo una funeraria. Es decir, se han aprovechado para empresas del sector servicios, sobre todo. Esta, que es la nave de la señora María y Gumersinda Hurto, que tuvieron fábrica textil su abuelo y su padre hasta los años 20 del siglo pasado, es decir, hasta hace 100 años, y que posteriormente pues, acogió a Alunisan antes de irse allí, una empresa de aluminio, de temas de aluminio, carpintería metálica y PVC, que ahora está en Casablanca, ¿no? Luego después estuvo, también estuvo Ricardo Martín Vázquez, tuvo el taller ahí una temporada, el pintor y escultor, y luego han estado Stimber y Aqualin, que son empresas, una de extintores y del mismo dueño, y otra de productos para piscinas, etcétera, etcétera, que lo ha puesto más abajo ahora. Y entonces este edificio hoy día pues está sin actividad. Es un edificio muy antiguo. Un gimnasio. Bueno, pues me añadís una cosa que yo no sabía. Os lo agradezco. El gimnasio que estaba en el polígono. En el polígono. Bueno, pues os agradezco la información porque siempre se aprende algo. Esto era por las noticias que tengo de un drapaire que se llamaba Jesús Olla, y también se reconvirtió para un gimnasio, pero yo creo que este gimnasio ahora no está, creo recordar. Es el original que se fue al polígono. Se fue al polígono, pero mira, interesante, gracias Eduardo. Y luego pues naves para usos varios, y termino enseguida ya, que esto que es donde estuvo, aquí ha habido un montón de empresas, pero al final terminó sus días Gilar ahí, el tinte de Gilar, cuando se trasladó de lo que ahora es el museo, ¿no? Entonces, este edificio, por el que fue Estambrera de Redondo y García y Cascón desde 1918, antes tuvo otros nombres, luego fue Estambrera de Rocamora por la Guerra Civil, etc. Y luego lo compró una señora que se llama Rosa Díaz y puso una industria de pastelería, panadería, etc., que luego también se ha cambiado, lo ha dejado y se ha cambiado, en el edificio que está bordeado de rojo. Luego en el otro, en el que está bordeado de amarillo, lo de Gilar cogió todo, ¿no? Y la Estambrera de Redondo y todo, era todo uno, ¿no? Y ahí hubo una chimenea donde estaba amarillo, pero ya no está. Bueno, pues ese lo cogió la constructora de Santiago Puente, y luego posteriormente, actualmente me parece que está Sondeo Maroño ahí.
Mondeón, Maroña está establecido ahí. Y luego el que está en círculo verde, pues era la fragua y el taller mecánico de las empresas estas cuando eran textiles, y ahí estuvo una empresa de transporte que es de un señor que se llama Jaime Callejas. No sé. Enfrente justo está esta nave que fue la hilatura de estambre de Fernández, que era un catalán que vino en 1937, en plena guerra civil, alquiló un edificio, puso una hilatura de estambre y en 1940 echó a arder. Hay fotos de Cabrera ardiendo y bueno, pues dijo que la iba a reconstruir, pero este señor ya había abierto sus fábricas en Cataluña y se trasladó a Cataluña y ya nunca la... Bueno, pues esta empresa que también fue textil, luego posteriormente pasó a Argenta, Martín de Argenta puso ahí su claseo de lanas antes de irse al polígono y de cerrar, y luego posteriormente en este momento hay una empresa que se llama Consrees, que es una empresa de construcción, de reformas, etc., ¿no? Consrees. Bueno, Gómez Rodulfo pues fue una gran empresa que duró más de 200 años, se fundó en 1782 y cerró en 1997 o 98. Bueno, pues claro, 98. Entonces esta empresa, pues hoy día acoge, posteriormente Ramón Gómez Rodulfo siguió con la hilatura de estambre un tiempo, una hilatura de estambre aquí, en una nave que tiene, que es el techo de cemento curvado, ¿no? Y ahora actualmente tiene almacenes Revilla, tiene ahí un almacén de construcción, que por cierto, los lucernarias, sí, con la nave de tejido, las lucernarias las ha puesto de ladrillo, aquí todos los cristales le ha puesto de ladrillo, la verdad es que luce peor la nave. Luego está una empresa que se llama Disblanca, que es de distribución de productos alimentarios, y que antes había otra, que me parece que era de pollos y esto también de productos alimentarios, se llama Del Maver, ¿vale? Y a la derecha del todo está una pequeña fábrica textil, que es Comercial Textil Virgilio Bermejo, que funciona bien. Es una fábrica pequeñita, están 3 hermanos, uno estudió Ingeniería Técnica Textil y bueno, pues cogen cuando tienen puntas de trabajo a algo más de gente, pero es una empresa que siempre ha funcionado. Y para terminar, pues todo este conjunto de edificios y más elementos patrimoniales constituyen la ruta de las fábricas, que yo creo que es una cosa que tenemos que seguir explotando, porque es un aspecto diferencial de Béjar, que no tienen en el resto de Castilla. Hay edificios industriales, ha habido fábricas textiles, harineras, etcétera, pero un conjunto de edificios, un paisaje industrial como el que hay en Béjar, no le hay en Castilla y León en otros sitios. Bueno, esto es de Ueleal, aquí se ve mejor, se ve la impresionante fábrica de García y Cascón aquí, se ve la fábrica de Gómez Rodulfo aquí y otras muchas más cosas. Aquí se ve la foto desde, bueno, pues donde está el puente de San Albín y toda la zona de edificios que hay, que la verdad es que son bastantes. Y para terminar, decir que entiendo todas las dificultades que hay para estos edificios, mantenerlos, conservarlos. ¿Por qué? Pues porque se van deteriorando. Si no se usan, se van deteriorando y sobre todo cuando están cerrados y no hay otra cosa. Que las restauraciones son costosas. Por eso muchas veces prefieren derribar y construir de nuevo, ¿no? Que la mayoría de los edificios son de propiedad privada, de los edificios industriales. Y eso, claro, pues también tiene sus problemas, ¿no? Porque mantener una empresa, o sea, un edificio de esas características a veces cuesta mucho dinero. Y aparte de eso, pensad una cosa, estos edificios industriales, muchos de ellos se han ido heredando de generación en generación y cada vez es de más gente, ¿eh? Yo recuerdo cuando se vendió García y Cascón a Cejuela, que uno de los herederos de García y Cascón me dijo algo así como que la fábrica esa era de 60 o 70 personas. Entonces, claro, como pasa con el Casino Obrero, que es de no sé cuántos también. Entonces, claro, se han ido heredando, la fábrica sigue ahí y, claro, al final, pues no deja de ser un problema. Propuestas para usos alternativos. Pues sí,
Béjar puede dar de sí lo que da de sí, demasiado ha dado, con todas las cosas que os he puesto ahí, ¿no? Pero, claro, no puede compararse con ciudades grandes, con un Sevilla, con un Hospitalet de Llobregat, con un Sabadell, con un Tarrasa, etcétera, etcétera, con Barcelona, por supuesto. Luego, pérdida alarmante de habitantes de los pequeños núcleos urbanos y carencia de medios económicos, de personal y técnico de los ayuntamientos pequeños. También dificultades para negociar y pactar con empresarios y propietarios, ¿no? Esto dice Benito Arnaiz y lo recojo yo, que se podía aplicar perfectamente a Béjar. Y también dice lo mismo de las posibles actuaciones. Lo primero es conservación y actuación sobre el patrimonio industrial mediante una protección legal efectiva que, como sabéis, pues no la hay en estos momentos, ¿no? Para ello hay que hacer una catalogación de bienes industriales y definición de regímenes de protección. La catalogación se hizo, si no me equivoco, en 2003, me parece. No, bueno, ahora lo hablamos. Se hizo un inventario. Fue un inventario, sí, vale. Entendido. Posteriormente la Junta encargaba un inventario, pero no ha hecho la catalogación. Al final no hizo los deberes. Y claro, ese inventario podría haber sido previo a la catalogación, previo a la declaración de bien de interés cultural, que no pasó. Medidas de gestión y puestas en valor novedosas. Interesante. Nuevos criterios museológicos y expositivos, con adaptaciones especiales para interpretación, visita y didáctica. Luego, las autoridades locales deben ser conscientes de que la intervención sobre el patrimonio industrial constituye un medio de valorar su propia historia y de reafirmar su identidad. Esto lo dice en general, pero podría ser referido a todo el patrimonio industrial de Castilla y León, pero podría aplicarse todo a Béjar. Implicación de diferentes instituciones con coordinación de sus acciones y de agentes locales, propietarios, empresarios y entidades relacionadas con el comercio y la industria. Y luego, pues, implicación de asociaciones si las hay, grupos de acción local, amigos del patrimonio, pues son muy importantes en los sitios donde se ha conservado patrimonio industrial. Darle la importancia que tiene de cara al patrimonio industrial. Yo siempre he dicho, vas a Salamanca y te ves montones de excursiones, montones de gente con planos, haciendo fotos y tal. Vamos a ver, obviamente nosotros no podemos competir con Salamanca en ese sentido, pero ¿por qué no podemos de alguna manera ser complementarios? Es decir, poner en valor este patrimonio industrial, que se conozca y a lo mejor, no todos, pero mucha gente que fuese a Salamanca a ver la catedral, tal, que estuviera varios días en Salamanca viendo el maravilloso Salamanca, ¿por qué no podía venir también saber que existe Béjar, saber que hay un patrimonio industrial importante, saberlo vender y, bueno, visitarnos también, ¿no? Y el patrimonio industrial pues genera recursos, puestos de trabajo y visitas, por lo que te conozca. Y decir, bueno, una cosa que me gusta acabar con ella, digo, cada ciudad, cada pueblo tiene que ser consciente de que lo que tiene, creer en ello y ponerlo en valor. Porque si no creemos en nosotros mismos, tenemos difícil salir adelante. Y nada más, muchas gracias.